¿Qué le sucede al Ecuador? Hemos analizado lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en el tema agrícola, en el tema ganadero, en el tema territorial, en el tema de cómo estoy planificando una ciudad para evitar o para reducir justamente este tipo de vulnerabilidades. Entonces, o sea, no solamente concentremos a la gestión de riesgos a lo que está pasando en este momento, porque a veces el problema de muchas autoridades a todo nivel es que la gestión de riesgos y hasta la parte ambiental es un tema de moda. ¿Y por qué es un tema de moda? Porque mañana o en noviembre se puede materializar el fenómeno del niño y entonces tenemos que prepararnos. Ya, que de aquí a una temporalidad se puede generar otra pandemia y nos vamos a preparar. No, las lluvias son todos los años, son todos los años. Entonces nuestra preparación no solamente debe ser porque viene un fenómeno del niño, nuestra preparación Claro. tiene que ser constante. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete. Ya nos acompaña Dalton Andrade. Él es un experto en gestión de riesgo. Ha ocupado la dirección de gestión de riesgo precisamente en la provincia de Manabí, en municipios como el de Manta y Puerto Viejo. Saludamos cordialmente a nuestro invitado. ¿Cómo le va, Dalton? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación para esta pequeña entrevista con ustedes. Gracias más bien por atenderla. Dalton, al anunciarse con suficiente anticipación la llegada del fenómeno del niño por parte de organismos nacionales e internacionales, aunque no se conoce su intensidad, ¿cree que el país está preparado para mitigar justamente el impacto que se pueda generar con este fenómeno? Ok, a ver, el país realmente ha evolucionado, pues desde el 2008 pues dejamos de ser defensa civil para poder ser ya una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Cabe indicar pues que antes de eso habíamos tenido más de 15 años, posiblemente hasta más, trabajar en temas de respuesta. A raíz de que se crea la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, comenzamos ya un poco más a trabajar en gestionar los riesgos, administrar los riesgos. Ya se crea la Secretaría Técnica con una estructura nacional y asimismo pues comienza a aterrizarse ya las direcciones provinciales de gestión de riesgos. Eso hace de que ya el trabajo ya en territorio, in situ, sea un poco más al detalle, un poco más de observación. Y de esa manera, pues, dar un seguimiento también a los municipios, prefecturas, para que puedan trabajar desde su planificación hacia la población y podamos ir reduciendo los riesgos. Obviamente es que esto es un proceso, no es que de un día para otro vamos a cambiar un poco la cultura de la gente. No solamente es un tema institucional, también es un tema de cultura, de poder construir bien las viviendas, las infraestructuras, de poder reconocer que estoy ocupando una zona que está amenazada por inundación o por deslizamiento. Pero claro está que hay un tema que posiblemente nos olvidamos. A veces vemos simplemente lo que pasó. Se cayó una casa, tuvimos miles de personas afectadas, pero realmente no vemos los problemas de fondo. El tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema económico, el tema de inseguridad que estamos viviendo ahora. Son problemas estructurales que ya son de base. Simplemente lo que conlleva ahora son esas presiones dinámicas, por llamarlo así, haciendo una comparación de unos métodos. Eso hace de que esas presiones, como la migración de la población de lugares en zonas rurales que vienen hasta la zona urbana, como una cultura de que siembro en la zona rural, vengo a sembrar o a tener mi ganado en la zona urbana, y eso está comenzando a construir un riesgo en zonas que no había. ¿Ya? Entonces, a Claro. eso de ahí tú Dalton, le sumas ahí me una permite variable. preguntarle, Dalton, y lo que usted Sí, dígame. menciona, eso demuestra las fragilidades de los impactos, las consecuencias y las afectaciones que se han provocado en años anteriores en fenómenos del niño que no tienen mayor intensidad, pero sí han existido afectaciones en el agro, en la zona rural, en la zona urbana, etcétera, por esas fragilidades que usted acaba de citar. ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo o qué se ha dejado de hacer? Más bien que se ha dejado de hacer. Seguimos con el tema agrícola, posiblemente dejándolo sesgado. Eh, el Ecuador es Ecuador muy agrícola, muy ganadero, ¿verdad? Sin embargo, nos orientamos mucho a otros sistemas productivos.
Y eso hace de que cuando ocurra cualquier tipo de perturbación, nos demos cuenta cómo la canasta básica comienza a subir de precio, cómo los productos comienzan a inflarse. Cómo en una pandemia nos dimos cuenta de la necesidad de tener ciertos productos básicos cercanos a tu hogar. ¿Ya? Y volviendo a la pregunta anterior, ¿estamos preparados para cualquier evento? Porque no solamente hablemos del fenómeno del niño, estamos hablando de cualquier tipo de situación, que mañana deje de llover en el oriente y tengamos un déficit hídrico y volvamos al tema de racionalizar la energía eléctrica, o que se eleve el tema de inseguridad. Gracias a Dios, está en un proceso de paz con el tema de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel. Pero son situaciones, perturbaciones que a la larga nos afectan al país. O sea, no solamente tenemos que hablar de que hay un terremoto, de que puede haber un tsunami, de que puede haber un fenómeno del niño. No solamente es eso, sino más bien ¿qué le sucede al Ecuador? Hemos analizado lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en el tema agrícola, en el tema ganadero, en el tema territorial, en el tema de cómo estoy planificando una ciudad para evitar o para reducir justamente este tipo de vulnerabilidades. Entonces, o sea, no solamente concentremos a la gestión de riesgos a lo que está pasando en este momento, porque a veces el problema de muchas autoridades a todo nivel es que la gestión de riesgos y hasta la parte ambiental es un tema de moda. ¿Y por qué es un tema de moda? Porque mañana o en noviembre se puede materializar el fenómeno del niño y entonces tenemos que prepararnos. Ya, que de aquí a una temporalidad se puede generar otra pandemia y nos vamos a preparar. No, las lluvias son todos los años, son todos los años. Entonces nuestra preparación no solamente debe de ser porque viene un fenómeno del niño. Nuestra preparación Mm. tiene que ser constante. Las acciones, las obras de reducción, de prevención que se hagan, tienen que ser constantes. Y no solamente Claro. constantes en el tema Tener territorial, sino planes también dependiendo de nacional. los fenómenos que se presentan cada año, Por en cada supuesto que momento y sí. cada tiempo. Es decir, que hay que armar un plan estratégico bien estructurado. Dalton, aunque no se conoce con la fuerza que va a llegar el fenómeno El del impacto. Niño, sobre todo también en la región de Manabí, ¿cree que esta región está preparada para mitigar los impactos? Porque a pesar de aquello, insisto con la misma pregunta probablemente con la que le hice hace pocos minutos, las afectaciones no dejan de darse. Pérdidas Mira, materiales e inclusive hasta pérdida de vidas humanas, ¿no? claro, sí. De hecho, cuando no hemos tenido niños, hemos tenido lluvias intensas, hemos tenido grandes afectaciones. Ujú. En el 2025 tuvimos desbordes del río Manta, tenemos desbordes de algunas cuencas aquí en Manabí, afectaciones, por ejemplo, en el Cantón Portoviejo, en Chone, en Jama, Pedernales. Entonces, eso hace de que sin un evento catastrófico, por llamarlo así, o sea, hablando de un escenario catastrófico, hemos tenido afectaciones, más de 100.000 personas afectadas, viviendas, puentes colapsados, ríos que todavía continúan asolvados, y significa de que seguimos siendo frágiles y sensibles ante cualquier situación, ¿ya? Y de que estamos Porque no se preparados. hace, porque no se toman las medidas preventivas, porque si tenemos ríos asolvados significa que no se hizo el trabajo previo, pues. Exactamente, o sea, no es por culpar a nadie, pero considero de que sí necesitamos, aparte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución, una estructura, una estructura, por llamarlo así, que sea del gobierno para que esté pendiente y atrás de la aplicación y de los PDOT, de los PUCs, de los planes de gestión de riesgos, planes de reducción de riesgos, de que no esperemos que la Secretaría de Gestión de Riesgos envíe unos lineamientos ya para cualquier fenómeno, en este caso, pues, cualquier amenaza, en este caso, fenómeno del niño, para que recién ahí los municipios comiencen a trabajar. No, esto tiene que trabajar como un reloj suizo. O sea, se acaba la etapa invernal y volvemos a hacer un análisis de lo que pasó en territorio y comenzar a generar los planes de acciones o planes estratégicos para reducir eso que nos pasó. Para que el siguiente año evitemos y más bien veamos qué pudiera pasar como nuevo, dependiendo obviamente de la cantidad de lluvia que caiga, porque es diferente que caiga en un sector 100 milímetros en una hora y en otro sector igual, y nos damos cuenta cómo ambos sectores son afectados de forma diferente. Significa de que en ambos sectores existe una vulnerabilidad totalmente diferente y exposición. Entonces los municipios
tienen que estar obligados a tener un plan de desarrollo, o sea, responsable y evitar de que se sigan generando o construyendo riesgos o permitiendo asentamientos informales en zonas de riesgo, dando permisos, generar un control. O sea, un problema de los municipios, créanme que es un tema de control. Puede haber unos muy buenos mapas de amenaza, unos muy buenos planes, pero si no se hace un control, créanme que esto va a seguir, no solamente en temas de ¿Y riesgo, en cuáles, temas de cuáles son ambiental, esas zonas más vulnerables que existen en la provincia de Manabí? ¿Son las mismas zonas de siempre? son las mismas zonas. O sea, ¿Cuáles son estas? podemos mencionarlas, o sea, por ejemplo, las cuencas. O sea, la población es centrada en las riberas de las cuencas, cuenca de Puerto Viejo, cuenca de Chone, cuenca de Jama, de Carrizal, son las que van a seguir sufriendo afectaciones. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que estos ríos los desasolvaron? El control que hubo o dentro de los planes de reducción de riesgo que tienen los municipios, cuántas obras, no solamente de los municipios, obviamente es un tema también de prefecturas y a nivel nacional, porque todo depende mucho de la competencia, de que se vaya a trabajar, pero cuántas obras se han generado en estos lugares. Y Ya, desde la posiblemente ciudadanía también haya, existe una corresponsabilidad, porque si estamos por asentados en supuesto una que sí. zona de riesgo, tenemos que aceptar la reubicación. Sí, y aparte de eso, pues tenemos una ley de gestión de riesgos que gracias a Dios salió hace creo que 2 años. Sin embargo, falta la aplicación de la ley, falta el cómo hacerlo, ya, porque eso entiendo de que, por ejemplo, hay hasta destitución de alcaldes, hay algún sinnúmero de acciones que que podemos apalancarnos de la ley. Sin embargo, pues aún todavía no están como que el decir, ¿cómo hago? Hablando del tema de seguros, el tema de reaseguros, el tema privado, que también interviene está incluido dentro de la ley. Sin embargo, todavía falta ese cómo hacerlo. Entonces estamos como que de brazos cruzados todavía, tenemos una ley que nos respalda, obviamente que sí. Sin embargo, todavía falta el cómo hacer o cómo aplicar esa O ley. sea, que si Ya. falta el cómo hacerlo, significa que no estamos preparados en Manabí para enfrentar el fenómeno del niño. Y peor si llega con esa intensidad que aparentemente se ha pronosticado, Manabí es con una fuerza. provincia vulnerable, realmente vulnerable, y eso hace de que cualquier tipo de perturbación nos genere problemas. Y como siempre lo he mencionado igual a mis estudiantes de maestría, es que eh, el mejor fiscalizador de las acciones que generemos en territorios, pues justamente son este tipo de amenazas naturales que vienen cada año, en este caso hablando de lluvias intensas y cada cierta temporalidad, el tema de sismos. Gracias a Dios no hemos tenido un sismo tsunamigénico. Sin embargo, estamos expuestos ante este tipo de amenazas. Entonces, lo importante de esto es no solamente conocer de que viene una amenaza, o estamos próximos a una amenaza, sino más bien porque las amenazas ya sabemos que vienen cada cierto tiempo. El tema es cómo ir reduciendo esa vulnerabilidad y esa exposición ante este tipo de amenazas que tenemos, que estamos expuestos como país. Entonces, es un trabajo muy arduo para los municipios, para las estructuras, para el gobierno, para la misma comunidad, obviamente, pero insisto, todo esto no depende mucho de ellos, es un tema también que ya viene arraigado, son temas subyacentes, son temas estructurales en donde si una persona no tiene dinero para comprarse una casa en una zona un poco más segura, lo más probable es que esa familia lo que haga es construir o ir a invadir una zona que está amenazada por un tipo de amenaza, hablando de inundación o deslizamiento. Entonces, ¿lo permitimos o no lo permitimos? O sea, son temas que hay que analizar, que son de fondo. Correcto. Insisto, no es un Tanto. tema solamente de qué pasó, no, sino que un tema que hay que analizarlo de fondo. En otros tiempos, cuando hemos tenido la presencia del fenómeno del niño moderado, hemos tenido afectaciones y consecuencias que lamentar. Si se ha anunciado un fenómeno del niño que probablemente venga con una fuerza mucho más contundente, ¿cómo debemos prepararnos para evitar esas afectaciones cuando no hemos podido en otros tiempos con fenómenos del niño, insisto, que han sido considerados moderados en Manabí?
Bueno, se ha trabajado bastante, insisto, como les mencioné al inicio, hemos dejado gran porcentaje del tema de respuesta a un tema de reducción de riesgos. Se ha trabajado mucho en la gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel político. Ya hay leyes, hay normativas a nivel cantonal, hablando de ordenanzas. El municipio y prefecturas ya tienen localizadas las zonas que son que pueden ser mayor impactadas al tema de amenazas naturales, y se ha preparado a la población. Por eso digo, no es que no estamos preparados en un cierto porcentaje, ha habido simulacros, se han creado comités comunitarios a nivel municipal. Entiendo de que Prodeja tiene un número importante de comités comunitarios. A nivel cantonal ha tenido una estructura muy buena. A nivel Manta también he trabajado con algunas organizaciones, así como no gubernamentales, así como también la Secretaría de Riesgo, para poder crear estos comités comunitarios. Son estructuras locales para poder prepararse. Quienes se encargan, quienes dan la primera respuesta ante cualquier perturbación, pues obviamente son la comunidad, y son los llamados a prepararlos constantemente. Asimismo, pues tienen identificados puntos de encuentro, rutas de evacuación. O sea, Existe, existe la preparación, existe la capacidad. Obviamente que cuando se genera cualquier tipo se materializa cualquier tipo de amenaza, la respuesta es inmediata a nivel local, y en el peor de los escenarios de que esto se genere, vaya evolucionando, pues ya la provincia y el gobierno pues se encargan de la atención. Pero yo no me refiero mucho al tema de la preparación y la respuesta, porque eso lo vamos a hacer bien posiblemente. Quizás en el tiempo nos demoremos 1, 2, 3 horas posiblemente en la atención inmediata, porque siempre sucede cualquier tipo de problema: acceso, ¿Y dónde está el comunicación, problema cualquier tipo entonces? de organización. Pero el tema viene más atrás. O sea, no veamos al país como un país respondedor. Más bien tratemos de que nuestro territorio sea un territorio muy bien planificado, muy bien ordenado, muy bien controlado. De hecho, hay que invertir más en la prevención. Alguna vez la Secretaría de Gestión de Riesgos sacó un estudio en donde se decía que invertir $1 en la reducción de riesgos se ahorra $9 por tema Y de ahora, emergencia. y ahora con este fenómeno del niño anunciado, ¿se ha invertido, se han tomado medidas preventivas para enfrentarlo? Se lo ha hecho, pero a escala No lo menor. suficiente. No es lo suficiente. ¿Y por qué me refiero a escala menor? Porque todos los años tenemos lluvias intensas. Entonces, el escenario es por lluvias intensas, ¿ya? Pero nuestro último fenómeno un poco más intenso que hemos tenido fue en el 97-98. Entonces, de ahí hasta acá no hemos tenido un evento un poco considerable de tal forma, tal magnitud, de que hayamos tenido ese nivel de precipitación. Sin embargo, en el 2024 tuvimos algo similar, si no fue niño. Ya, y nos evidenciamos lo que sucedió. 2026 tuvimos más de 130.000 personas afectadas. Entonces, solamente en el número de personas impactadas, afectadas por este tipo de eventos, hablando de lluvias intensas, nos damos cuenta. Es como un indicador, por llamarlo así, un indicador para poder reconocer o conocer si es que realmente estamos preparados para poder eh, confrontar a este tipo de eventos, perturbaciones que nos puede generar, hablando de un fenómeno del niño que posiblemente, ojalá que no suceda, se pudiera materializar ya a finales de este año. Correcto. Y, por ejemplo, ¿cómo se está preparando la gente en el campo, en el agro? ¿Qué medidas se están adoptando para evitar que existan fuertes afectaciones? Bueno, de lo que he revisado justo antes de la entrevista, he visto, hablando básicamente del gobierno de la provincia de Manabí, por ahí he leído, no el detalle, obviamente, no voy a mencionar las obras que se han realizado, pero sí vi que hay un número importante de obras. No sé si será importante dependiendo del análisis que se haya hecho a nivel provincial, pero hay como más de 90 obras que se han realizado a nivel provincial. ¿Cuántas son la base? Puede ser que la base pueden ser 100 o pueden ser 1000, no sé, pero se han hecho 90 obras. Entre ellas, obviamente, pues son obras que van dirigidas, obviamente, pues a la zona rural, que es la competencia que en este caso tiene las prefecturas, hablando a nivel nacional, las prefecturas, y de manera focalizada, pues la prefectura de Manabí.
Sin embargo, insisto, el tema del agro ha sido siempre un poco olvidado, no solamente o sea, a nivel, y esto no es un tema de ahora, es un tema de siempre, es un tema de siempre, ha sido un poco olvidado, y eso genera de que cuando venga algún tipo de amenaza, pues se evidenciemos cómo ya los ministerios comienzan a apoyar, a dar asistencia o darle el tema de seguros por las hectáreas afectadas, por los ganados afectados, pero no debemos de llegar a ese nivel. Es como que mañana comencemos a crear más hospitales, cuando realmente deberíamos estar orientados a que la gente se alimente bien. O sea, no es que se alimente Claro. bien, coma normal. El comer normal significa comer bien. ¿Ya? O sea, es algo. O sea, no necesitamos trabajar un poco más en la respuesta, sino más bien trabajar en el tema de la reducción. De igual manera, en el tema del agro, o sea, podemos pensar de que yo tengo mis hectáreas de cacao, de arroz, y se me afectan por las lluvias, por la inundación, cualquiera que sea, si es niño o no es niño, pero el gobierno va y da un seguro. Y ¿Ya? las Entonces, medidas o las obras de contención que se han construido, ¿cuántas de estas evitarán impactos fuertes en el agro, en la provincia de Manabí, o sus afectaciones son inevitables? consideraría que son inevitables. O sea, Manabí es una provincia, como le dije al inicio, es vulnerable. Sí, es una de las provincias vulnerables, igual que la provincia de Esmeraldas. Entonces, lo que pudiera pasar, el impacto que pudiéramos tener por un fenómeno del niño, en el caso de que se materialice, eh, sí puede ser un poco elevado, es un porcentaje elevado, tomando como referencia pues lo que haya pasado, lo que ha pasado pues en años anteriores con eventos normales que no han sido considerados como niños. Entonces, sí, 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 sí hay que ir trabajando, no solamente en un tema de pedir un plan a los municipios, sino también conocer qué están haciendo los ministerios a nivel nacional, qué están haciendo, o sea, cómo van a apoyar, porque ya ahorita ya no hay un tema de reducción, simplemente es un tema ya de respuesta, o sea, cómo vamos a apoyar a los pequeños y grandes agricultores en el caso de que tengamos un fenómeno del niño y tengamos una gran afectación, porque no solamente es un Dalton, ¿me tema de permite la ahí un persona, ratito? sino... ¿Y Disculpe. por qué son inevitables estas afectaciones en el campo? Por la cantidad de precipitaciones, por las construcciones, porque no se ha exacerbado los ríos, ya por la construcción, por la falta de control y tenemos construcciones en zonas de riesgo. Entonces, por el desnudamiento de las colinas para sembrar productos de ciclo corto. O sea, son algunos temas por usar químicos en en las riberas. O sea, es un tema de que, insisto, o sea, el análisis que tienen que hacer los ministerios es muy al Y detalle, qué se tiene que hacer para evitar esa afectación o ese impacto fuerte? tener una radiografía total del territorio. Y con esa radiografía total del territorio al detalle, generar planes estratégicos para que justamente son planes que a corto, mediano y largo plazo, pero al menos ya sabemos que tenemos una línea a seguir y justamente trabajar en esa línea y de manera anual ir reforzando también el tema de respuesta. ¿Y qué implica, además de los planes? Presupuesto, financiamiento, recursos. Obviamente que sí. Al tener un ¿Y eso es una análisis al limitante? detalle de tu territorio, vas a crear planes de acciones, ¿ya? A corto, mediano, y esos planes de acciones obviamente, pues tienen que ser valorizados. Y luego de ser valorizados, pues los ministerios o instituciones responsables, pues tienen que aportar lo que deberían aportar para poder ir trabajando justamente en estas acciones. Y frente a esta realidad, Dalton, es difícil salvar la producción frente a un fenómeno del niño, pero sí se pueden salvar vidas. Sí, como digo, la preparación que se ha tenido a nivel comunitario es buena, es buena, no es suficiente, no voy a decir que estamos al 100%, pero al menos la población reconoce en los lugares que están asentados, las instituciones, los ministerios, las ONG han trabajado muchísimo en estos lugares, entonces eso hace de que se vaya reduciendo mínimamente, por decirlo así, el tema de la afectación a la persona.
a la persona, ¿verdad? Porque ya poder decir que vamos a reducir el colapso de una vivienda, o sea, todo depende mucho del impacto que se tenga y todo puede pasar en el momento de que comience a tenemos que tener precipitaciones. En el año pasado aparecieron quebradas que no habían salido nunca. Entonces, todo depende mucho de la cantidad de agua que caiga, porque la cantidad de agua promedio en un mes puede que caiga en una hora, en 2 horas. Entonces, esos son los problemas esos son lo que más genera problemas en un territorio. ¿Ya? Entonces, todo depende mucho de cómo se va desarrollando la amenaza en territorio y eso pues se evidencia en el impacto hacia las estructuras, hacia la población misma. Pero insisto, si hay una preparación, no es suficiente, esto es una constante y como le digo, el país está en un proceso de cultura de gestión de riesgos. Llevamos recién 2008, Pero hay que 10, trabajar con 20 mayor años. celeridad para Claro, evitar que estos impactos tengan por afectaciones supuesto que sí. Y trabajar con millonarias, pérdidas responsabilidad a millonarias y también nivel afectaciones en pérdidas de comunitario, vidas humanas. A diferencia por del supuesto. campo, en las ciudades, ¿cómo se están preparando o existe alguna incidencia porque las ciudades lamentablemente han crecido sin un ordenamiento territorial? Hoy se han hecho algunos ajustes en varias ciudades, pero existen vulnerabilidades todavía. Sí, desde que se ha trabajado mucho, desde que se ha trabajado un poco más intenso en el tema de los planes de desarrollo, desde que salió en su momento, hace años atrás, SIC Tierras para poder ayudar, apoyar a los municipios para que tengan mapas a escala 1.5000, que no es suficiente, pero es bastante, porque antes los municipios tenían mapas a escala 1.25.000, entonces no era una escala como para poder trabajar a nivel de planificación territorial. Eh, Eso ha evolucionado para que los municipios también se les exija tener personal técnico. A veces, en algunos casos, tenían una persona de cualquier profesión, excepto de que maneje el tema de gestión de riesgos, sepa administrar una emergencia. El trabajo de las mesas técnicas, de las mesas técnicas de trabajo dentro de los municipios, el darle la competencia o la responsabilidad más a los municipios, todo eso ha hecho de que se haya generado una capacidad a nivel cantonal, a nivel ciudad. Y gran parte, pues, y la mayoría de las organizaciones e instituciones están en la zona urbana. Y eso ha hecho también de que al aplicar estas normativas de planificación y tengamos el azote que está atrás, obviamente, de que se están aplicando justamente este tipo de normativas, evitamos de que se vayan construyendo. Pero obviamente que hacemos un control de 8 a 5 de la tarde posiblemente, pero ya una casa de caña te la puedes construir en una hora, en la madrugada, ¿verdad? Claro. Y eso pues obviamente sumándole a otros tipos de problemas, como es el tema de inseguridad, a veces hay territorios que no se puede intervenir o ya es más complicado, o posiblemente personas que están dentro de estas organizaciones, pues son las que están metidas en el tema de asentamientos humanos informales. Entonces, esto es un Claro. tema Hay que integral, tener no es mano no es dura un allí tema solamente. porque tener asentamientos en zonas irregulares o zonas de riesgo es lo que trae consecuencias lamentables en lo posterior. Mi querido Dalton Andrade, usted ha sido muy gentil por aportar con estas orientaciones que son fundamentales para que la provincia de Manabí y el país se prepare ante la presencia de este fenómeno del Niño, que aún no se conoce su intensidad y que se ha dicho que probablemente venga con fuerza, pero en todo caso el país debe estar preparado para mitigar mayormente posible su impacto y que no existan pérdidas materiales, millonarias, en mayor proporción, y obviamente que tengamos cero de muertes de seres humanos o de vidas humanas y de vidas en general. Por En todo supuesto. caso, muchísimas gracias, Dalton, un experto en A gestión de ustedes, a riesgos ustedes. y también académico. Muy gentil, muy amable. Así es, hasta luego. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Vamos nosotros a despedirnos, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima. Un abrazo. Felicidades.